Buenas tardes a todos los hermanos. Vamos a continuar todavía con Apocalipsis 11 y espero que podamos terminar con este capítulo. Van a quedar cosas pendientes, pero que vamos a explicar como un apéndice del capítulo 11, que para nosotros como adventistas es importantísimo, para nosotros, pero también para nuestros hermanos que tanto no creen y atacan cosas vitales, como el santuario celestial, como, como el tiempo exacto en que estamos viviendo. Y entonces tomamos Apocalipsis 11 y ya vamos a la última parte, capítulo 11. Busquemos en nuestras Biblias y en capítulo 11 recordamos el versículo 14. Apocalipsis 11, versículo 14. El segundo ay es pasado. Allí ubicamos nosotros que la profecía de los dos testigos estaban dentro del sexto sello con su ay. Nos acordamos que el quinto, el sexto y el séptimo sello, vamos a ver en la lámina, el quinto, el sexto y el séptimo sello, cada uno tenía un ay. El quinto toque, el sexto toque y el séptimo toque. Y la profecía del capítulo 11, la de los dos testigos, están o estaban en el sexto sello. ¿Y qué leemos nosotros en el versículo 14? El segundo ay, o sea, del sexto sello, segundo ay, viene a ser del sexto sello para todos los cristianos de las diferentes ideologías, confesiones, creencias, está en el sexto toque. Los dos testigos no lo podemos agarrar, dijimos, y moverlo como una pieza para el futuro, como han hecho muchos evangélicos. No, ya pasó. ¿Qué dice? El segundo ay es pasado. Y ese ay, segundo ay, está en el sexto toque. Ya pasó. Así que no le busquemos, digamos, la interpretación forzosa de sacarlo de su lugar. Ya pasó. 1798 ya pasó. Pero leemos que he aquí el tercer ay, y el tercer ay está en el séptimo toque. Una vez que pasó el sexto toque en el año 1798, el periodo de los 1260 años, viene por atrás, y ya lo hemos visto en la charla anterior, que el ángel dijo que la profecía de los 2300 días proféticos que son años, esa profecía era verdadera, pero tan verdadera que no existe el evangélico o el cristiano que pueda decirle al ángel, por lo menos si tenés razón, es verdadera. No, 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 están todos preparados, han estudiado, han buscado los argumentos bíblicos para atacarla a la profecía de los 2300 días o los 2300 años. Por atrás venía esa profecía que llega hasta el año 1844. Por eso dice el ángel en el versículo 14, he aquí el tercer ay, que es la séptima trompeta, vendrá presto. O sea, no terminó el sexto toque y el otro ángel toca la trompeta, no, vendrá presto, como dice el original griego, en poco tiempo o en breve. Hay un espacio de tiempo, ¿por qué? Porque 1798 al 1844 hay un espacio de tiempo. Por atrás venía ese periodo más largo, verdadero, que dijo el ángel. Les gustó o no a todos los cristianos que no creen en esta profecía, que están precisamente haciéndole la contra al ángel que dice, esta profecía
es verdadera y guárdala tú porque es para muchos días proféticos que son años. O sea, crean muchachos, ¿y por qué era verdadera? Y ya lo dijimos en la charla anterior, porque nadie iba a creer, porque todos iban a criticar ese periodo profético y hasta el día de hoy no hay ningún evangélico que se ponga al lado del ángel y diga qué cosa maravillosa. Esta profecía había sido verdadera. No la han descubierto y si la han descubierto por parte de los adventistas, la critican y critican a los adventistas y no saben qué más van a hacer para pisotear la interpretación de esa profecía. Bien, entonces, cuando llega el año 1844, hemos estudiado en la charla anterior que el séptimo toque tiene un inicio y el inicio está en el capítulo 10, ya lo hemos estudiado. En el capítulo 10, y ahí ustedes pueden ver en la pantalla, versículo 1, 2 y 5 al 11, cuando aparece un ángel muy poderoso, y ese ángel juró por el que vive para siempre jamás, de que el tiempo no sería más, y que en ese tiempo iba a ser descubierto el Evangelio de Dios, el misterio de Dios será consumado, y está representado por un librito, y un librito que sería muy dulce al paladar, pero después le haría amargar el vientre a Juan. Y cuando Juan estaba con el aparato digestivo, por así decir, descompuesto, el ángel le dice, necesario es, en el capítulo 11 del Apocalipsis, al mostrar el séptimo sello, el ángel está diciendo que tiene un comienzo y es necesario que ese evangelio, durante ese comienzo del toque de la trompeta, y que el evangelio sería, el misterio de Dios sería consumado, y ese misterio de Dios es el evangelio, si nosotros vamos a ver en el contexto, es el evangelio de Cristo que predicaban los apóstoles. Y en especial Pablo lo señala así, y ya lo hemos visto en otros capítulos anteriores. Pero durante ese periodo se inicia el toque de la trompeta. El misterio de Dios es consumado. Se predica el Evangelio, pero con un éxito relativo, dijimos, porque tenemos hoy día 8.000 millones de habitantes para, digamos, para evangelizar. Y como adventistas estamos dispersos en varias naciones, representando al Evangelio de los 2.300 años, del séptimo toque que tiene su comienzo, que es dulce al paladar, pero los resultados no son tan óptimos ni para alegrarse, hay mucho para hacer. Y el ángel dice, necesario es que otra vez profetice a naciones, pueblos, tribu y lengua. Entonces, cuando dice el versículo 14 del Apocalipsis 11, el tercer ay, el séptimo toque vendrá presto, es porque desde el año 1798 hasta el año 1844 estaba ese periodo breve, presto, llega el séptimo toque que se comienza a tocar, pero acá aparece, en el capítulo 14, vendrá presto, pero en el versículo 15 que leemos, estamos viendo que se nos traslada al fin del, del toque, o sea, el toque tiene un comienzo, pero nos lleva al fin. ¿Qué dice el versículo 15? Y el séptimo ángel tocó, o sea, terminó de tocar. En el capítulo 10, nosotros ya hemos leído, como dijimos, capítulo 10, versículo 1, 2, 5 al 11, que tiene un comienzo el toque. Ahí se predica un evangelio, sin éxito rotundo. Produce amargura en el vientre y el ángel dice, necesario es que otra vez profetice a naciones, pueblos, tribu y lengua, o sea que ese evangelio del séptimo toque tiene que llegar a todo el mundo, más allá de que el mundo lo acepte o no. Pero acá se muestra cuando el ángel termina de tocar, cuando el ángel termina de tocar, versículo 15 otra vez, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Ahí no quiere decir que Cristo vuelve. La venida de Cristo nosotros la podemos encontrar en el capítulo 14 del Apocalipsis, por supuesto, que está en otros capítulos también, la segunda venida de Cristo. Pero en el capítulo 14 se nos habla del mensaje de los tres ángeles que debe ser predicado a todo el mundo, otra vez a toda nación,
pueblo, tribu y lengua. Ese es el mensaje que se tiene que predicar en el séptimo toque. Eso que dice el ángel en el capítulo 10 y en el último versículo para consolarlo a Juan, que estaba con el aparato digestivo descompuesto, y el ángel le dice, necesario es que otra vez profetices a naciones, pueblo, tribu y lengua. Debía predicarse, pero si no hay poder, bueno, tiene que venir el poder, que ya lo vamos a estudiar en el apéndice del capítulo 11, como digo yo, terminando ya Apocalipsis 11, vamos a hacer una investigación muy interesante. Vamos a estudiar algo muy interesante. Pero acá, ¿cómo sabemos nosotros que no viene Cristo? Si ustedes van al capítulo 14 del Apocalipsis, por ejemplo, vamos al capítulo 14 del Apocalipsis, en el capítulo 14, y vamos por decir nada más, por ver un versículo, versículo 6, vi otro ángel volar por medio del cielo que tenía el Evangelio eterno, que quiere decir muchas cosas, no nos vamos a desviar ahora para predicarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el versículo 7 dice que se predica, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Les guste o no a los evangélicos que son enemigos del juicio investigador, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y la mar y la fuente de las aguas. Y después viene el otro ángel que habla de la Babilonia, y dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, etcétera, etcétera. Y el versículo 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo que si alguno adora a la bestia o a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este beberá de la ira de Dios, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje que debe ser predicado a toda nación, pueblo, tribu, lengua durante el toque de la séptima trompeta. Cuando se toca la trompeta, ya se evangelizó a todo el mundo. Y de ahí se juntan los hijos de Dios, de esa evangelización con éxito y con potencia a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Cuando termina de tocar el ángel, se cumple, volvamos al Apocalipsis capítulo 11, y entonces entendemos mejor que dice en el capítulo 11, dijimos versículo 15, y el versículo 15 dice que el ángel tocó la trompeta. ¿Y qué pasó? Cuando tocó la trompeta, fueron hechas grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo, al definirse la situación de todos los habitantes de la tierra, con el mensaje que con potencia será diseminado en el mundo entero, queda separada la sociedad en los que pertenecen a la Babilonia, que en el mensaje de los tres ángeles se advierte que salgan de la Babilonia. Cuando se predica, cuando se predica con potencia, muchos quedan agarrados en la Babilonia. Y la invitación de Dios es salir, pueblo mío, de la Babilonia. Pero ¿por qué salir, pueblo mío, de la Babilonia? Nosotros entendemos acá que el versículo del capítulo 11, dijimos, el versículo 15, está diciendo que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Allí pierde Satanás la batalla para siempre. Aunque Satanás no va a ser destruido, Satanás está buscando de que Cristo tenga, por así decirlo, la menos cantidad de hijos posible. Lucha de tentarlos, debilitarlos, hacerlo apartar de la fe o de que no se conviertan, pero cuando se predique con potencia, nos acordamos nosotros de Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Ha caído Babilonia, ahí ya cayó Babilonia, y es hecha habitación de demonio y guarida de espíritu inmundo. Y en el versículo 4, la invitación poderosa y amorosa de Dios, salid pueblo mío de la Babilonia, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis sus plagas, que son los castigos, la ira de Dios. Entonces, en ese momento, cuando se acaba el tiempo de gracia y queda separada la sociedad, Satanás no tiene más acceso a los hijos de Dios. Ya son pueblo declarado por Dios para siempre, sellados. Ya Satanás no tiene nada más que hacer con los hijos de Dios. Podrá perseguirlo, podrá hacer lo que quiera, pero no puede hacerlos apartar de Dios jamás.
la invitación de Dios y la expresión de Dios, pueblo mío. Salid, pueblo mío, ya, pueblo mío. Salid, pueblo mío, de la Babilonia, para que no seas participante de su pecado ni reciba de su plaga. Y los otros, ha caído Babilonia, y ya ellos pertenecen al demonio, pertenecen a la Babilonia, y entonces son guarida de espíritu inmundo, el Señor nunca más trabaja sobre ellos. Entonces, todo lo que pueda ocurrir en este mundo, en los reinos, los reyes, los presidentes, los grandes, los políticos, los ricos, o los pensamientos, los sentimientos del hombre, o las ideologías, las religiones, para Dios todo se terminó, porque Dios rescata de la Babilonia, salid pueblo mío, y el Señor logra hacer que todos sus hijos que pertenecen a su pueblo salgan de los diferentes lugares de sus iglesias o de, aún siendo paganos, del lugar a donde se encontraban, el Espíritu Santo los junta y separa entre lo bueno y lo malo para siempre. Perdió la batalla allí Satanás. El mundo, todo ya queda en las manos de Cristo, ya no hay trabajo delicado del Espíritu Santo para convencer y convertir a los pecadores sin violar su libre albedrío, que es el trabajo más grande por parte de Dios. Porque no puede violar el libre albedrío del hombre, la decisión del hombre. Pero allí ya triunfó. Entonces vamos a notar algo muy importante, lo que dice a continuación. En el versículo 16, los 24 ancianos, dices, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos o sillas, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Versículo 17, diciendo, yo leo la versión 1909, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eres, que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Se terminó. Los hijos de Dios no son más vulnerables en la mano de Satanás. Pueblo mío para siempre. Entonces, adoran los 24 ancianos. ¿Y por qué adoran los 24 ancianos? Ustedes saben que hay muchas interpretaciones de los 24 ancianos. Noten que allí los ángeles no están adorando. En Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ahí nosotros vemos la participación de todos los ángeles, las expresiones de los ángeles, la adoración de los ángeles, lo que dicen los ángeles, y también los 24 ancianos. Pero acá no vemos a los ángeles adorar. ¿Por qué? No es porque no adoren, sino que en esta profecía los 24 ancianos son, según la creencia adventista, son primicias que han sido llevados al cielo. Cuando Jesús muere, se abren los sepulcros de muchos, resucitan muchos y les aparecen a sus familiares, y cuando Jesús resucita, los lleva. Como dice el libro de Efesios, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, en la postura adventista, esas son primicias, los 24 ancianos separados de los ángeles que aparecen adorando al Señor. Acá de forma especial están adorando, agradecidos, juntamente con sus hermanos, son seres humanos resucitados, glorificados, agradeciendo la salvación que Cristo le dio al hombre pecador. Entonces, estos están formando parte de la humanidad, por eso están alabando, y los ángeles no. No sé si notaron. Cuántas veces leemos el Apocalipsis y no nos damos cuenta que acá los ángeles no tributan alabanza, sino los 24 ancianos nada más. ¿Y qué más dicen ellos? Dice en el versículo 18, eh, se han airado las naciones, mejor dicho, ya está haciendo el comentario el ángel que presenta Apocalipsis 11, que ha desarrollado el Apocalipsis 11, después que en el versículo 17 los 24 ancianos dice, te damos gracias. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esa expresión, te damos gracias? ¿Entienden o no entienden que están allí seres humanos salvos, privilegiados como primicias, pero son
diríamos, copartícipe, no, los ángeles son copartícipes de la salvación. Estos son partícipes de la salvación, porque son seres humanos transformados por el Señor que han triunfado, han sido resucitados y llevados al cielo como primicia. Y entonces por eso ellos dicen, en el versículo 17, te damos gracias, plural, como seres humanos salvos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Ahora noten, que eres y que eras y que has de venir. En ese tiempo en que se da la profecía todavía no vino Cristo. Entonces, si alguien cree que en el versículo 15 ya vino Cristo, no, no, Él tomó el reino, nos está llevando hasta el fin del tiempo de gracia, donde la sociedad mundial queda dividida en dos, los perdidos, hijos de Satanás, endemoniados, y los que escaparon de la Babilonia, hijos de Dios, pueblo de Dios, que escapan de la ira de Dios, del castigo de Dios, de las plagas que son juicio manifiesto de Dios en la tierra, más allá de guerras y catástrofes que vamos a ver a continuación. Entonces, notamos, leo de nuevo el versículo 17, te damos gracias, hermanos nuestros, los 24 ancianos, hermanos nuestros, seres humanos, que han sido beneficiados por la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y todos los beneficios que nos da Cristo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que ha de venir, la importancia para el ser humano, la venida de Cristo. Si bien para los ángeles la venida de Cristo a la tierra es importante, son cosas que el Señor va a hacer, resultados del Señor, pero no estamos nosotros como seres humanos desesperados para que Cristo venga. ¿Quiénes son los únicos desesperados por la segunda venida de Cristo si no es la raza humana? Los hijos de Dios. Y esos seres que se han salvado, ellos dicen, te damos gracias, Señor, que eres, que eras y que has de venir. O sea, la importancia para ellos también, ellos han sido privilegiados de haber sido llevados, pero ellos participan de la alegría de la raza humana de la venida de Cristo, donde se va a completar una serie de cosas que nosotros ya la sabemos y que se puede repasar o ver en el Apocalipsis. Y entonces ellos dicen, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. O sea que ellos hablan de lo que va a ser cuando Cristo venga. En ese tiempo que se veían estas cosas, era alrededor del año 100, y que se desarrollaban las profecías y que había que entenderlas. Ahora noten el versículo 18. ¿Qué luz nos dan estos seres alabándolo a Dios? Nuestros hermanos, porque dice que los 24 ancianos adoran a Dios. Los 24 ancianos dicen, te damos gracias, Señor, por Todopoderoso, porque esto, aquello, y porque vas a venir y has tomado potencia, y ellos están viendo cuando se cumpla, cuando venga Cristo, tomará potencia. Pero noten el versículo 18. ¿Qué luz nos arrojan los 24 ancianos en su expresión de adoración a Dios? Dicen, y se han airado las naciones. Hay mucho para hablar sobre ese tema. Y tu ira es venida, también. Y el tiempo de los muertos, también, para que sean juzgados y para que le des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Noten todas estas cosas. Este es un versículo, yo le llamo cuasi comodín, porque lo podemos mover y en la comparación de texto que le adosemos al versículo 18, nos va a dar diferentes interpretaciones, todas válidas. O sea, es un versículo muy profundo. Vamos a tratar, por así decir, de manotear las interpretaciones o la luz que arroja el versículo 18, porque vamos a estar mucho tiempo. Vamos a estar toda una charla y hasta cuándo vamos a estar con Apocalipsis 11. Pero algo vamos a ver del versículo 18, hermanos. Algo les voy a compartir. ¿Qué habrán querido decir estos hermanos? A ver, algo vamos a ver de lo que... Hay muchas cosas, hermanos, de este versículo. No sé si nos llevaría 3 charlas, pero es largo, hermanos.
y se puede tornar aburrido. Para aquellos que les interesa las profundidades de la Biblia puede andar, pero hay muchos que no, se aburren y les gusta la superficialidad algunos, a otros la semi superficialidad, a otros, por así decir, algo más o menos profundo, y a otros profundo y a los otros súper profundo. Para lo que le gusta la súper profundidad, podríamos agarrar versículo 18 y desentrañarlo. Pero como son poquitos y tenemos que avanzar, no nos vamos a quedar mucho tiempo con el versículo 18. Algo vamos a decir. Se han airado las naciones. Entonces, de memoria, cuando decimos se han airado las naciones, hagamos una comparación de texto, pero ya seamos maestros. Por lo menos acordémonos del Apocalipsis, casi de memoria. Se han airado las naciones. O sea, que en este periodo de evangelización del toque de la séptima trompeta, comienzo, desarrollo del toque, finalización del toque, donde cuando se termina de predicar se hizo separación de los hijos de Dios y de los hijos de Satanás. Entonces vayamos a la comparación de textos. Se han airado las naciones. ¿Cuándo, hermanos? Y tu ira es venida. ¿Cuándo, hermanos? Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. ¿Cuándo? Hagamos trabajar entonces la cabeza. Apocalipsis en el capítulo 7 dice que los 4 ángeles estaban por soltar los 4 vientos. Vientos significan guerras. Y estaban por soltarlo a los vientos y dice allí para qué. Para dañar al cielo, a la tierra y a la mar. Entonces interviene otro ángel poderoso y precisamente les dice, o sea que ese ángel poderoso interviene interpretando, no es una interpretación de los adventistas. O sea, y los adventistas interpretamos lo que dice el ángel, pero hay adventistas que parece que no se han dado cuenta. Los ángeles están por soltar los vientos para dañar a la tierra, al mar y a los árboles. Y entonces interviene un ángel poderoso y les da una orden a los 4 ángeles, pero interpretando. No suelten, yo le agrego, no suelten, muchachos, los vientos. Y el ángel dice, no destruyan a la tierra, a la mar y a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Entonces, los vientos significan guerras. Las naciones están airadas. Hasta el día de hoy parece desatarse la Tercera Guerra Mundial con explosiones nucleares y destruida la tierra, al mar y a los árboles. Están frenados, las naciones están frenadas, la ira de las naciones están frenadas, porque la voz del potente ángel no suelten los vientos, no dañen a la tierra, a la mar y a los árboles. Y la única forma de dañar a la tierra y al mar, a los árboles, es con explosiones nucleares, no puede ser con bombitas ni un misil por acá y de esos comunes, los misiles convencionales ni las bombas convencionales. No la dañen a la tierra, al mar y a los árboles. Entonces la ira de los hombres está siendo manejada por Dios, está sostenida por el poder de Dios, porque no ha llegado el tiempo del sellamiento, es decir, no sabemos si ya ha comenzado el Señor a sellar. En cualquier momento termina el sellamiento. Cuando el Señor termine el sellamiento, es derramada la potencia del Espíritu Santo y van los señalados por Dios a buscar a todo el pueblo de Dios con potencia y todos los que van entrando ya son señalados, ya son pueblo mío. Salgan, pueblo mío, de la Babilonia, para que no reciban las plagas y reciban la ira de Dios que ya vamos a ver en la comparación de textos. Entonces, se han airado las naciones, están frenadas, no hay una tercera guerra mundial para destruir al planeta. Tu ira es venida, ¿por qué? Porque acá nos está llevando a cuando las naciones se airen no más. Cuando las naciones se airen,
y comiencen las explosiones nucleares, una tercera guerra mundial, todo tipo de catástrofes, plagas, van a morir muchos habitantes de este planeta. Y entonces va a ser la ira de Dios que ha venido y que está viniendo con las plagas, la guerra y las catástrofes. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, hay un juicio. El ángel de Apocalipsis 14 dice en el versículo 7, temed a Dios y darle honra. Bueno, ya hemos visto, guardando sus mandamientos, porque la hora de su juicio es venida. O sea que en el mensaje del primer ángel está el temer a Dios ya dijimos en la comparación de texto guardando su mandamiento, porque la hora de su juicio es venida. Quiere decir que ha venido el juicio. ¿Qué juicio les guste o no a los hermanos evangélicos que no creen en el juicio investigador, que condenan, les molesta la palabra juicio investigador? Bueno, que le llamen como le llamen, es un juicio. Y que se juzga a todos los que han muerto si son hijos de Dios, si no son hijos de Dios. ¿Y cómo se los juzga? Con la regla, con la vara, con el decálogo. Los que obedecieron la ley y los que desobedecieron la ley. Los pecadores y los arrepentidos. Y llegó la hora del tiempo de los muertos para que sean juzgados, pero de los que viven y para que les des, ahora noten, los muertos para que sean juzgados. Y en ese juicio, para que les des el galardón o el premio. ¿Cómo se puede dar el premio? Mediante un juicio. Entonces hay un juicio de los muertos, de los que son aprobados y los que son desaprobados. Hay un juicio. Y también hay un juicio de los que se salvan para darle el premio. Quiere decir que ha habido un juicio previo donde Dios lo aprobó. Y si Dios los desaprobó, también han sido juzgados los vivos. Cuando Dios dice, salid pueblo mío, es porque fueron aprobados en un juicio. Son mi pueblo, son mis hijos y son sellados. Y los otros son pertenecientes a la Babilonia. Ha caído Babilonia y todos los que pertenecen a la Babilonia, juzgado, tanto muerto como vivo, como hijos de Satanás. Guarida de espíritu inmundo, según Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y versículo 4, pueblo mío, que escapan de las plagas. Y ahí está la ira de Dios, ahí está el juicio, ahí están los resultados del juicio, para unos y para otros, para muertos y vivos, para hijos de Dios y pecadores muertos, para hijos de Dios y pecadores vivos. No podemos discutir esto. Se han airado las naciones y llega un momento en que se airan nomás, tu ira es venida, cae en la plaga. No sé si van interpretando. Se han airado las naciones ahora sin freno, tu ira es venida, el tiempo de los muertos para que sean juzgados, para que le des el premio a tus siervos, los profetas, o sea, todos los hijos de Dios de todas las épocas, a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeñitos y a los grandes y ahora note, ¿por qué sabemos que se agotó el tiempo de gracia? Terminó el tiempo de gracia. Noten, yo voy a hacer una comparación. Yo hablo de Tucumán, Argentina. Y bueno, pero yo creo que todos conocemos, nosotros lo conocemos acá como panchitos, a lo que en Estados Unidos le llaman perro caliente, creo que es, ¿no? Bueno, entonces hay un pan, hay una salchicha y hay otro pan. Válgame el simbolismo que yo voy a usar. Noten que el versículo 18, si lo leemos nosotros al Apocalipsis sin profundizar, nos cansaremos de leer y no nos vamos a dar cuenta de este panchito o sándwich o perro caliente, como se le pueda llamar de forma figurada. El versículo 18, sí, versículo 18. Y se han airado las naciones. Ese es un pan. Y ahora viene la parte del medio del sándwich, todos los otros versículos. Y la parte final dice, y para que destruyas a lo que destruye en la tierra es el otro pan. Y está el sándwich en el versículo 18, no sé si me hago entender. Porque se han airado las naciones, está frenada la cosa,
Llega un momento en que Dios suelta nomás los vientos para destruir a la tierra con una gran guerra, pero el resultado es de que destruyen a la tierra. Y en ese interín Dios ha juzgado a los hombres, a lo bueno, a los malos, a lo bueno, a lo malo, a los muertos y a los vivos. Esa es la parte del medio del sándwich. A uno lo castiga y a otro les da la vida eterna. Pero las naciones frenadas son soltadas por Dios, entonces destruyen a la tierra, al mar y a los árboles, y entonces la otra parte del sándwich, el otro pan, es la última parte del versículo 18, que viene Cristo ya para destruir a lo que destruyeron la tierra. ¿Qué hicieron los hombres? Destruyeron a la tierra. Dios quitó la protección, Dios quitó el freno y los hombres destruyeron al planeta. Y cuando Cristo viene, viene a destruir a lo que destruyeron a la tierra. Y ahora, no sé si podríamos hablar mucho del versículo 18. Dejemos allí. Pero ahora anoten el versículo 19 para que terminemos con el capítulo 11 del Apocalipsis. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando Dios comienza a castigar con la ira de Dios la primera parte del versículo 18? Se han airado las naciones, todos los casos ya han sido estudiados por Dios, juzgados por Dios, los que son salvos, los que se pierden, un juicio que se efectuó para que cuando Cristo venga, venga a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Cristo no viene a hacer un juicio. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene a buscar a sus hijos que ya fueron juzgados como hijos y viene a destruir a los malos que ya fueron juzgados como malos. ¿Cómo no se va a creer en un juicio? Llámenle investigador o como quieran llamarle. Pero cuando Cristo venga, el planeta va a estar semidestruido y Cristo va a venir a castigarlos a los pecadores que por su propia maldad destruyeron al planeta. Pero noten, se han airado las naciones. Y acá el ángel, en el versículo 19, dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Cuándo van a caer las plagas, hermanos? Acá se le muestra al apóstol Juan el templo de Dios, que sería el apéndice que veríamos nosotros del Apocalipsis 11. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio en el templo de Dios? Nada más y nada menos que al arca. Mi versión dice testamento, si ustedes están leyendo la versión 60, dice el arca del pacto. En el original griego no dice testamento, dice como dice la versión 60, dice pacto. ¿Qué vio Juan? El santuario celestial. ¿Qué parte del santuario celestial? El lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. ¿Por qué se le llamaba arca del pacto? En el original griego dice el arca de su pacto. ¿Qué vio Juan? El arca de su pacto, el pacto de Dios. Entonces hagamos trabajar la cabeza y vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, que ya lo hemos estudiado, y dice que Jehová, dice, Él os anunció su pacto, los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál era el pacto de Dios? Su pacto. ¿Cuál era su pacto o cuál es su pacto? El decálogo. Por eso leemos Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, los 10 mandamientos, y lo mandó a poner por obra y lo escribió en 2 tablas de piedra. Y después hemos leído que en Deuteronomio, en el capítulo 31 y en el versículo 18, después de haberles hablado
a través de Moisés desde el versículo 13 hasta el 17, que guarden el sábado, porque el que lo profanare de cierto morirá, y que guarden el sábado, etcétera, etcétera. En el versículo 18, después de haberles recalcado el sábado, desde el 13 hasta el 17, de Deuteronomio, perdón, de Éxodo 31, después de haberles recalcado Éxodo 31, desde el versículo 13 hasta el 17, guarden el sábado, que guarden el sábado, el que lo profanare morirá, que el sábado es señal entre mí y vosotros. El versículo 18 dice que como acabó de decir todo eso, le entregó a Moisés las tablas del testimonio, ahora le llama testimonio. Se le llama pacto y se le llama testimonio. Entonces, al tabernáculo, al santuario celestial, se le llama templo del tabernáculo del testimonio o del pacto. ¿Y qué pasaba en el lugar santísimo? En el lugar santísimo el sumo sacerdote completaba la obra de la remisión de los pecados. Leamos, busquemos en nuestras Biblias, en ahora el capítulo 15 del Apocalipsis. Noten en el capítulo 15, en el versículo 5, se vuelve a hablar del tabernáculo. Después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio, que hemos leído hace rato que se había visto el templo, que se había visto el tabernáculo con el arca de su pacto, que estaba en el lugar santísimo, o sea, la parte final de los oficios del sacerdote, el último día del año, el día de la expiación. Cristo entró al lugar santísimo en el año 1844, después de los 2300 años. Eso tuvo un comienzo, pero acá se muestra el fin, se le muestra a Juan cuando termina el ministerio de Cristo. Por eso se lo muestra a la parte del lugar santísimo donde estaba el arca de su pacto, el arca, como dice acá, después de esta cosa miré, y el templo del tabernáculo del testimonio de las tablas fue abierto en el cielo, mostrándole a Juan que había terminado el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, en la famosa expiación, la expiación de la tierra de los sacerdotes que trabajaban en el santuario terrenal, símbolo del celestial. Jesús comenzó su ministerio de expiación en el año 1844 y termina en el año X en el lugar santísimo. ¿Y qué pasa con el santuario? Y entonces noten, leo 5 otra vez. Después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. ¿Y qué dice el versículo 6? Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñido alrededor de los pechos con bandas de oro. Salen los ángeles para derramar las plagas. Quiere decir que se acabó el tiempo de gracia. Cuando el Señor les dice a su pueblo, salid pueblo mío de la Babilonia, para que no seáis participantes de su pecado y recibáis de su plaga, quiere decir que lo evangelizó, los rescató, son pueblo de Dios, y ahora viene la plaga. Y las plagas son castigo, ira de Dios que cae sobre la raza humana, sobre todos los que pertenecen a la Babilonia, que quedaron como guarida de espíritus inmundos, separada a la sociedad. Los hijos de Dios, guardadores de la ley, y los que la desobedecen, la rechazaron, no se convencieron, la critican y siguen desobedeciendo la ley de Dios, hijos de Satanás para siempre. Se acaba entonces el tiempo de gracia. Lo que se le muestra a Juan es cuando Jesús termina su ministerio en el lugar santísimo. ¿Y cómo sabemos? ¿Y por qué Roberto Íñigo dice que terminó su ministerio en el lugar santísimo? ¿Quieren saber por qué? Se le muestra a Juan, mira, acá está el santuario celestial, el lugar santísimo, el arca de su pacto, el arca del testimonio, lo mismo es pacto que testimonio, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, que estaba dentro del arca, en el lugar santísimo, y ahí oficiaba el sumo sacerdote, el último, digamos, acto de mediación por el hombre. Termina Cristo. ¿Y cómo sabemos que termina? Y lo vamos a ver, porque está mandando a los ángeles
para que derramen las plagas. Ya no hay hijos de Dios para convertir. Salid, pueblo mío, ya salió el pueblo de la Babilonia, y los otros son pertenecientes a la Babilonia endemoniada, y los otros sellados llenos de Espíritu Santo. Salgan para que no los castigue yo con las plagas. Salen y escapan porque terminó el ministerio de mediación de Cristo en el lugar santísimo y se prepara para venir a la tierra. Y comienza a derramar la plaga y sigamos leyendo. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira. Ahí se completa la ira de Dios que vive para siempre jamás. Que hemos leído en Apocalipsis 11:18, tu ira es venida. La ira estaba frenada, se acaba el tiempo de gracia. Entonces Dios ordena a los ángeles soltar los vientos. ¿Para qué? Para que soplen nomás con guerras. Vientos significan guerras, para que destruyan las guerras al planeta. Y entonces vienen todo tipo de catástrofes, pero encima las 7 plagas, cuando se acaba el tiempo de gracia, se acaba la evangelización, y separada la sociedad entre buenos y malos. Se acabó la gracia y los ángeles bajan y comienzan a derramar. No digo que van a bajar a la tierra, comienzan a derramar las plagas. Entonces leamos el versículo 7 otra vez. Y uno de los seres vivientes, o ángeles, o animales, dice una versión antigua, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro lleno de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y comienzan a derramar las plagas que están en el capítulo 16 del Apocalipsis. Fue el ángel, uno de ellos, y derramó la primera plaga, el otro la segunda, el otro la tercera. No estamos estudiando el capítulo 16. Pero ahora noten cómo yo estoy ubicando que las plagas están cuando Cristo termina su ministerio en el lugar santísimo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el versículo 8 dice, y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Se acaba el tiempo de gracia porque Jesús deja de mediar en el lugar santísimo del santuario celestial. Se le muestra a Juan. Se le muestra a Juan que los ángeles comienzan a derramar las plagas, 7 plagas a la tierra, la ira de Dios derramada, más encima los hombres destruyendo al planeta. Y viene Cristo después de las 7 plagas, y viene entonces a buscar a sus hijos y a destruirlo, él al planeta y a los hombres que destruyeron al planeta. Ahora, ¿qué pasaba cuando leemos acá versículo 8? Y el templo se llenó de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo. Ya no había mediación, no estaba Cristo ya en el templo. El Cristo, el sumo sacerdote, sale del templo y espera que pase el periodo de las 7 plagas para volver a la tierra. Y eso es lo que pasaba en el lugar santísimo del santuario terrenal, cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre sobre la cubierta donde estaba el arca del pacto. Entonces venía la gloria de Dios y llenaba el lugar santísimo de su presencia, se humo, luces, truenos, relámpagos, y el sumo sacerdote salía corriendo, no podía estar dentro del templo, y eso lo veamos ahora en Levítico capítulo 16. Vamos a Levítico, al capítulo 16. Levítico capítulo 16 y ya terminamos con unos versículos más. Levítico 16 dice así. Está hablando del ministerio en el lugar santísimo. Dice el versículo 16-17. Levítico 16, versículo 16-17. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, o sea, del pacto, o sea, de las tablas de piedra que estaban dentro del arca. Entonces dice, y de la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ahora noten el 17. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel.
Nadie podía estar adentro, es lo que dice ahí Apocalipsis. Ahora vamos inmediatamente al libro de Éxodo, capítulo 40, y entonces leemos en el versículo 20, el versículo 20 dice, y tomó, hablando del santuario terrenal, y tomó y puso el testimonio, o sea, las dos tablas, dentro del arca, y colocó la vara en el arca y encima la cubierta sobre el arca. Entonces dice el versículo 21, y metió el arca en el tabernáculo, por eso dice el tabernáculo del arca del pacto del testimonio. Metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado. Y cuando se hacía ese ministerio, entonces nosotros leemos que dice el versículo 34, cuando se hacía el oficio final de mediación en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto del testimonio, dice el versículo 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová, mi versión antigua dice, hinchió o llenó al tabernáculo. Y el versículo 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía todo lleno. Eso que leemos acá lo estamos viendo en el Apocalipsis. Se le muestra a Juan, mira el santuario celestial, mira el lugar santísimo, donde está el arca del pacto o del testimonio. Se llenó del humo y de la gloria de Jehová. Y en el versículo 18 hubo truenos y relámpagos y voces. Y es en el capítulo 11, versículo 19. Y en el capítulo 15 de Apocalipsis, en el último versículo, volvamos al capítulo 15 del Apocalipsis, ¿y qué vemos allí? Lo que acabamos de leer en Éxodo, no se olviden, en el capítulo 40. Versículo Apocalipsis 15, 5 y 6. Después de esta cosa miré y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y en el versículo 8, y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo, ni más ni menos que en el terrenal. Moisés no podía entrar hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Los ángeles destruyen muchas partes de la tierra y de los habitantes, las guerras también, y termino con esto, Isaías capítulo 24. Isaías 24. En Isaías 24 vamos a leer versículo 1, Isaías 24, 1. He aquí que Jehová la vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3, del todo será vaciada la tierra y enteramente, dice mi versión 1909, enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos, quiere decir las grandes naciones de la tierra, y la tierra se inficionó o se contaminó, según el original hebreo, la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes de la naturaleza, tanto estropearon las leyes de la naturaleza que hoy día vemos ciclones, inundaciones, el calentamiento global y como consecuencia tsunamis, terremotos y cuántas cosas le está sucediendo al planeta porque violaron las leyes de la naturaleza. Los hombres destruyeron a la Tierra violando las leyes de la naturaleza con sus experimentos, con sus explosiones nucleares, con sus ensayos, y hoy están sufriendo las consecuencias. Traspasaron la ley y falsearon el derecho del hombre. En la humanidad no hay justicia. ¿Por qué? Porque rompieron el pacto sempiterno. ¿Cuál será el pacto sempiterno? Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y él, o sea, Jehová, él anunció su pacto
los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Y qué pasa con ese pacto? Se le llama sempiterno. ¿Conocen ustedes o los cristianos algún pacto sempiterno? Solamente el de Jehová. Su pacto sempiterno. Por eso Dios la castiga a la tierra porque violaron el pacto. Así hayan conocido 8 mandamientos los católicos. Del decálogo lo han violado muchos y entonces Dios castiga a la humanidad. Y los evangélicos, así hayan guardado o quieran guardar 9, otro mandamiento viola y como no se han convertido, el Señor no los perdona. Pero, y los adventistas conocieron 10 y hay muchos adventistas que también violaron el decálogo. Al decálogo lo violaron, al pacto sempiterno de Dios. Así crean algunos 8 de los mandamientos del decálogo y otros 9 de los mandamientos del decálogo. Los adventistas 10 de los mandamientos del decálogo, porque son 10 precisamente, pero todos los que fueron transgresores son separados por Dios y a los malos los castiga y a los hijos de Dios le dice, pueblo mío, pueblito mío, salgan para que ustedes no sean castigados ni con la ira de Dios, ni con las plagas, ni con la catástrofe, ni con la disminución de los habitantes del planeta por todas las cosas que van a ocurrir en el planeta. Y leemos esto otro, versículo 6, por haber violado el pacto, los 10 mandamientos, por haber violado las leyes de la naturaleza y por la conducta de la injusticia y la maldad del hombre, dice el versículo 6, por esta causa la maldición consumió a la tierra y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Y entonces, cuando venga Cristo, viene, aparte de todas las cosas que han destruido al planeta, y que haya quedado diezmado, lean ustedes, sigan leyendo Isaías 24. Y van a ver toda la tristeza y la angustia que va a haber en el planeta por la disminución de los habitantes de la Tierra. No sabemos cuántos millones y millones morirán. Y la Tierra semidestruida, plagas, la Tercera Guerra Mundial, explosiones nucleares, catástrofes. Y viene Cristo a destruir a lo que destruyeron la tierra, en el apéndice. Con esto vamos a terminar Apocalipsis. En un apéndice que si Dios quiere vamos a ver el sábado que viene, no sé, si Dios quiere. Vamos a ver detalles en el apéndice, le llamo yo del capítulo 11 porque no está en el capítulo 11 en sí. Yo ya me he extendido demasiado en el versículo 18 y 19 del capítulo 11. Tenemos que terminar. Y recurrí a varios textos en la comparación para que lo entendamos al 18 y 19. Pero en el apéndice vamos a ver detalles. Cómo queda la tierra, qué hace Cristo con la tierra y un orden cronológico del acontecimiento de cuando venga Cristo en un mundo destruido, castigar a los habitantes perversos del mundo que estarán vivos en aquel entonces, castigarlo al planeta Tierra, al mundo, a los hombres, y después el inicio del milenio. Todo eso está, diríamos, en un orden cronológico la continuación en el apéndice del capítulo 11 del Apocalipsis. Gracias por la atención. Que Dios lo bendiga a todos.